Hola, bienvenidos a Hora de Incidentes, el podcast que no sabías que necesitabas, con la conducción del incomparable Marco Silva y los panelistas Felipe Simonson y Marcelo Pérez Quilaqueo. Y aquí comienza tu podcast regalón. Bienvenidos a Hora de Incidentes. ¡Claro que sí! Segunda temporada y comenzamos acá saludando a Felipe Simonson. ¿Quién lo hubiera dicho? Contra todo pronóstico, una vez más nos encontramos acá en esta mesa. Bueno, feliz, contento. ¿Y cómo está Marcelo Pérez? Muy bien, gracias. Viendo que Felipe lo logró. Está en el centro de la operación. En el centro de la operación, la centralidad, el nuevo lugar. El equilibrio. Claro, digamos. Incluso está más rubio. El ancho camino del medio. Bueno, está bien, es decidor. Mira, y el vitral que lo precede y en este entorno, estamos en el mítico restaurante Ana María. Un restaurante clásico del Santiago Poniente, del Barrio Blanco, hay que decirlo, está en la calle Club Hípico, y es un restaurante que tiene mucha trayectoria, mucha historia, no porque las fotos aquí muestran desde el Nico Mazú hasta autoridades de gobierno, de distintos gobiernos. Rafael de España. Claro, estrellas de la canción de Viña del Mar, aquí se trae al filete, y dijimos, ¿por qué en esta segunda temporada no nos vamos como a distintos lugares emblemáticos? Y hemos por fin logrado traer al centro de Santiago, a otro distrito, a Marcelo Pérez, que estaba salió de Providencia, por fin, a otra realidad, ¿no? Son infundia para desperfilar mi... Un gusto tenerte acá. Llegó atrasado porque se perdió. Partió hacia arriba, no se ubica. Todo esto para sacarme de mis críticas de clase. Claro, y claro, me están mientras das, recibes das, decía, ¿no? El filósofo argentino Fito Páez. Así es el karma. Bueno, queridos amigos, estamos en esto y le habíamos prometido a toda nuestra audiencia novedades y no las tenemos. No, lamentablemente eso no da. Quedamos en varias cosas, pero las novedades son que ahora vamos a estar en una especie de gira, en un tour, y entonces nos van a tener en distintas mesas de distintos restaurantes clásico, emblemático, y partimos por en que ya hemos almorzado, una preciosa corvina, unos loquitos. Local es maravilloso. Espectacular. Ana María, Agustín, una delicia. Muchas gracias por recibirnos acá. Y estamos contentos porque hemos logrado pasar esta segunda etapa con mucho esfuerzo. Y no tenemos nada que darle a la gente más que contenidos. Digamos que eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y formulaciones, como diría en estos 40 minutos y fracción vamos a entregarnos por completo el poder. ¿Por qué no quiere pasar por Placita a las 5 de la tarde un día viernes? Le dan unos fantasmas y piensa que la primera línea lo va a atacar ahí. Tengo que ir a entrenar. Son traumas. Son traumas del estallido delictual. Entonces tengo que ir a entrenar mañana. ¿A qué hora llega la primera línea? Nalcamán lo va a atajar. No es así, señor. No es así. Mañana tengo una competencia y tengo que ir a entrenar. Perro. Bueno, está bien. Perro. Bueno, nuestro crédito en el deporte es Felipe, así que está bien. Nosotros nos mantenemos en la intelectualidad, aunque él también juega juega en esa liga, por supuesto. Intento participar. Saludamos a nuestro equipo, al Golden Platinum. A Hueso y a Pancho y a todos los que hacen posible este espacio. Y comenzamos con un poquito de resumen. Hemos estado fuera algunas semanas y el país lo hemos tenido que abandonar, dejar a su suerte. El país se cae a pedazos. Sin nosotros. Y lo que uno ha visto es que continúa el clima electoral. Estamos dentro de ese ambiente todavía. 30 y... fracción. Menos de 40 y más de 35. Eso es como... O sea, queda un mes para las elecciones de primera vuelta, 2 meses para la segunda vuelta, que va a ser la definitiva, porque nada indica que 36 días, sí, que nadie cuando estemos grabando este programa, y la segunda vuelta, que es la definitiva en diciembre, y ahí una Navidad próspera para el que gane, ¿no? Eso sería como el vaticinio. ¿El Congreso se mueve o no se mueve? Sí, bueno, el Congreso está muy entretenido, está un poco con una prioridad muy importante puesta
en la ley de presupuesto. Vamos a hablar en los próximos capítulos de cómo va avanzando esto, pero hemos discutido harto sobre este proceso, que hay que decir primero que se trata de la ley más importante del año. Es una ley que tiene su propio proceso de tramitación legislativa en la Constitución. Es distinto a la tramitación del resto de las leyes. Tiene un artículo particular para el 67. Exactamente. Y tiene plazos acotados, plazos definidos y ciertas particularidades que vamos a ir conversando y discutiendo. En general, como decimos, es la ley más importante de todo el año. Es donde se proyectan los ingresos y los gastos del Estado, ministerio por ministerio, programa por programa, ítem por ítem, y por lo tanto es un trabajo muy, 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 muy profundo que se hace entre el Congreso y el Ejecutivo, pero en particular este año se hace aún más complejo, incluso, no sé si dramático, pero más complejo, porque estamos en un contexto de elecciones. Estamos en un contexto además donde han habido muchas dudas acerca de la proyección de ingresos y la deuda pública, y por lo tanto hay cierto nivel de desconfianza a las cifras oficiales, y por lo tanto pone también un manto ahí de fricción más política en esta tramitación. Entonces nos vamos a encontrar con más triquiñuelas que Marcelo nos va a ir contando un poquito de qué van, pero va a haber un poco más de manija política, sí, digamos, en esta tramitación, a diferencia que quizás otros años donde había ciertos consensos acerca de dónde se tiene que gastar, cómo hacerlo, qué sé yo. Una de las cosas que generó la primera polémica, sumada a las anteriores, es también la inexistencia de la famosa glosa presupuestaria, que al final es este monto de libre disposición que se deja en cada uno de los presupuestos de nuevos gobiernos para que el nuevo gobierno, a contar del 11 de marzo, dinos, ¿con qué presidente partió? Y la cara de felicidad te va a venir. ¿Quién instauró esa práctica republicana? Ricardo Froilán, seguramente. Don Ricardo Froilán, que le mando un gran abrazo. El Rey Sol. Siempre. El Rey Sol. El Sol de Chile. Es como le cambia la cara. El mejor. Yo hice ese gesto de cariño porque te quiero. Gracias. Ya, muy bien. No, se ve y se aprecia el cariño. A pesar de nuestras disputas que quedan en el espacio profundas diferencias. No. Ya, pero es lo que queda. Y por lo tanto, ambiente, va a ser un proyecto que va a estar muy, muy, muy influido por la campaña electoral. Así que vamos a hacer seguimiento. Ojo con esto, porque el 2026 se cumplen 20 años desde que Lagos dejó el gobierno. Nunca lo debió haber dejado. Mira, y ahí está el emperador, el Rey Sol, ¿no? Así que yo solo se los digo. Y ahí asume Michelle Bachelet 1. Hay un gran número de clinic. En ese momento cuando él sale ataviado como con los ropajes de Napoleón. Ah, sí, o de un emperador. Trono, claro, ¿no? Era Napoleón con Photoshop en ese momento. Y una portada de Clinic, claro, Ricardo I o el Rey Sol. Mira cómo le brilla los ojitos. Se lo voy a buscar para ponerla. Lo tiene en el locker. Para ponerla en mi velador. En el locker del gimnasio, del CrossFit. No, la voy a poner en mi velador. No, está muy bien. Listo. Sí, hay que hacerle una miniaturización. Lo siento, Natalia, vamos a sacar aquella foto hermosa tuya y vamos a poner la foto de Ricardo del presidente. Bueno, no se va a enterar, como ya sabemos, porque para que ustedes sepan, mi señora sigue sin ver este podcast, así que le mando un gran saludo. Bueno, mi señora también. Marcelo, el presupuesto, como para cerrar el tema, en año eleccionario, ¿dónde ponemos los ojos para adelante? Mira, todos los años hay discusiones sobre generalmente el límite del gasto público, dónde están los énfasis, dónde no está poniendo los énfasis el Ejecutivo, qué recorta, qué no recorta todos los años, y todos los años hay como un poquito más de partidas más controversiales, de gasto social, salud, educación, vivienda, seguridad en los últimos años, cuánto gasta el Congreso, cuánto pone presidencia y esto, pero ahora, claro, se fueron agregando esto que antes era como una práctica que la glosa de libre disposición, que se reduce por diferentes fuentes y recomendaciones, pero todo en el horizonte de nos quieren dejar sin plata. Los gobiernos regionales, además, porque además es una entidad nueva, digamos, como el tercer año que está en el presupuesto y este año se reduce. Los gobiernos regionales. Claro.
Y porque antes estaban en la partida del Ministerio del Interior. Claro. Y ahora son solo gobiernos regionales, como entidades autónomas. Y descentralizadas, por lo tanto. Y este año viene también un recorte ahí, y viene en los que no son de nuestro color y ese tipo de cosas. Y ahora también el tema de que como el ejército no le está dando a las Fuerzas Armadas el presupuesto por distintas razones, viene la preocupación de cómo se recupera eso este año y cómo viene ese énfasis el próximo año. Y súmale también que han habido discusiones y dudas sobre la deuda de vivienda, la deuda de salud, y por lo tanto, a diferencia de otros años, total, sí. no vamos a tener estas discusiones que eran como un poco como darse ciertos gustitos, así como, bueno, ¿cuánto estamos gastando en innovación? Bueno, no pasa que no hay plata para eso, por lo menos para poner ese tema. ¿Cuánto va a haber mucha preocupación por, además de la baja ejecución, que siempre está subejecutando, ¿ya? Y ese tipo de ¿eso cosas. ¿Eso significa gastando menos del presupuesto? Menos, de lo que estaba presupuestado gastar. Claro, y lo que viene ahí si no gastaste es porque hiciste mal la pega, claro, y te lo quitan. Construir X cosas o invertir y te lo quitan. O sea, no te lo pueden, no te lo reasignan, no queda en caja, digamos. Ahora, dos cosas en esto. Sí. Entonces, cierra el punto. Claro, viene como toda esta discusión de, además de la subejecución, de que no estáis gastando bien, a tiempo, además, es que está esto de las deudas, ¿ya? Y las deudas con pymes, proveedores, arrastre y un montón de cosas más. Hay temas bien complejos ahí porque según la gente de vivienda, gente que trabaja en el mundo de vivienda, esto pasa todos los años como en septiembre, más o menos, en donde están estos problemas de caja. Pero en el Ministerio de Vivienda este año pasó en mayo. Y en salud pasó a mitad de año. Entonces hay un problema ahí en términos de gasto y de eficacia, de eficiencia, de a dónde y cuándo llegaron los recursos. Pero también ahora, en esta partida, hay unos no sé cómo llamarlo, unos chirolazos ahí. Primero se dijo que se iba a aumentar el presupuesto de cultura. Y es verdad que aumenta, pero es como que te pasaba $1 y ahora te pasó 2, digamos. Tampoco es wow, claro, pero nos estamos volviendo locos con cultura. Claro, pero frente a otras partidas como la oposición de que dicen que son cosas más necesarias, que hay presupuestos de áreas que crecen 38%, por ejemplo, más que otros. O salud, que se sienten necesarios, claro, porque bueno, además porque hay temas de infraestructura, de inversiones que hay que hacer, hay unos proyectos de ley que tienen que ver con temas de modernización, está el aumento de la cobertura de Recarte Soto, hay creo que un nuevo decreto GES, o sea, hay cosas que vienen, ya que están hechas de antes y que en este año tocaba hacer como reajustes, digamos, además de propiamente las prioridades y año electoral, pero ojo, si yo pongo en un presupuesto y lo aumento, no me lo puedo gastar ahora, es para el próximo año, por lo tanto el gasto electoral era el del año pasado para este año. Claro, bueno. Y ahí está lo de los ministerios que en el fondo hacen se les acusa, digamos, de hacer un bicicleteo, de estar pagando cosas, digamos, de cosas pasadas. Entonces ahí hay que sincerar eso. Pero además, eso así funciona el Estado. Dos cosas más, o sea que también lo que ocurre es que a veces llega haciendo y dice, vamos a reasignar. Y uno que alguna vez trabajó en el gobierno era como, bueno, pásame 50.000 millones. Claro. Por el déficit fiscal. No, ¿de dónde? No sé. Pasa. Ahora, en ese sentido, en términos de presupuesto, obviamente en año electoral, es indudable que todo esto se tiñe con discusiones más políticas, digamos, dentro de esto, y uno pierde el tema técnico de fondo, queda como al final de la tabla porque se empieza a enturbiar. Hay una frase muy buena de Nietzsche, mira qué bonito estoy, porque estoy muy elevado, que decía que cuando el pensador esto es patrimonio cultural y recuperamos a Lava Seguno de inmediato, ¿no? Con esto que decía que mira, nombraste a Nietzsche y Pancho y Hueso y como que prestaron atención. Sí, de inmediato se pierde el sueño. Lo que decía Nietzsche es que cuando mire, se me va la frase. Mira, I have a dream. Nietzsche dijo que cuando la gente no tenía claro algo, lo mejor era enturbiar el agua, digamos, ¿no? Entonces estábamos llenos de gente que en realidad no está aportando nada a este debate, porque estamos en el año... Cantinflas dijo algo similar. Sí, claro, si ahí está el detalle. Si es bien cierto, no es menos cierto. Ahora, dentro de eso... Van a empezar como cosas tipo la creatividad de recordar a grandes próceres de esto de dar $1, dar $0, o sea, además del $1 hasta Santiago, por ejemplo, una vez un diputado que fue funcionario del Ministerio del Interior, no digamos nada más, digamos que dijo a la justicia militar $1.
Le dio un peso. Pero eso fue hace tanto tiempo. Bueno, pero eso fue en años. Santiago también, ¿no? Sí, tenía unas carpetas mientras fue funcionario. No, ese que una vez dijo, esto es basura, es una conferencia de prensa para arrugar la tercera y tirarla porque lo estaban ninguneando. Pero el tiempo acá es oro y entonces tenemos que cerrar con un comentario pequeño tal vez, ¿no? Eso les voy a pedir sobre lo que pasó hace unas semanas con el discurso presidencial a propósito del presupuesto y le pega directamente a Kast, ¿no? Con el tema de los 6.000 millones. Pero también hay una apertura con respecto a lo que puede hacer Kast en el futuro y este encontrón que ha tenido con Boric o con el gobierno en términos de cómo va a ser esta disputa por el presupuesto, ¿no? Por estos 6.000 millones que dice que va a ahorrarse o va a sacar, cuando en realidad lo que le dicen de otro lado, y ustedes también lo dijeron en la temporada anterior, va a ser medio difícil que haga esto sin, voy a decir un eufemismo chileno, ¿no? En el castizo, en el local, pero sin pitearse algún programa social. ¿Qué ánimo tienen con respecto a meterse en una cosa electoral y el presupuesto que venga desde la moneda? Yo creo que quiero agregar a eso un segundo tema después, pero el primero tiene que ver con, hay que preguntarle, digamos, a los candidatos cómo van a hacer esto. Creo que llegar al número 6.000 tiene que tener una justificación de dónde es 6.000, porque no 7.000, 5.000, 4.000. 6.000 millones de dólares de ahorro. No sabemos, ¿cierto? No podemos opinar mucho sin que te digan de dónde va a salir. Pareciera ser que el tema del recorte, que se habla mucho, ¿no? Del recorte de personal de los ministerios, no es fuente suficiente para poder sustentar un monto como ese. Queda muy corto. El mecanismo tampoco está muy claro. No sé si es que es lo mejor, ¿cierto? Ha habido mucha discusión acerca del tamaño del Estado. Estamos viviendo muchas cosas. Estados Unidos, Argentina, motosierras, cosas. Y yo creo que acá tenemos que claro, que aumentar el desafío que tiene el país tiene que ver con la eficiencia y la productividad, con la capacidad y las habilidades de las personas que están en los distintos puestos. Sin duda hay que avanzar en eso, pero no sé si es que ese es la forma, y si no es esa la forma de recortar por personal, vaya, como dices tú, van a pitearse, digamos, algún tipo de programa que es donde más se gasta los fondos públicos. Y acá solo agregar también como figura importante, perdón que me tome aquí el micrófono, pero yo creo que algo muy importante que vamos a tener que mirar con atención es el rol que va a cumplir la presidenta de la Comisión Mixta de Presupuesto, que es la senadora Jimena Rincón, que no va a la reelección, y por lo tanto le cortaron las piernas, y que está ahí, está en su mano, digamos, el desarrollo, el ágil o el no ágil proceso, digamos, de tramitación de esta ley, donde se van a dar muchas de estas discusiones que decía Marcelo, que se han dado por problemas políticos, que le dieron un peso al Transantiago, si claro, recuerdan, hace muchos años, o le dieron 1.000 pesos al Instituto Nacional de Derechos Humanos en otro momento, y son disputas que en el fondo son disputas políticas que se dan por contextos que en este caso es un contexto electoral. Así que yo creo que esas dos cosas hay que estar muy, muy atentos en este proceso de presupuesto. Cerremos, por favor, en el ánimo del tiempo. Llevamos solo 8 horas hablando de este tema y ya hay que empezar a cerrar. Es que nos falta una agenda. No, sí, es verdad. Es verdad. Pero ya lo mencionamos esto. Si querés pasamos al jugador de la semana y seguimos como en el mismo tren. Bien. Hablando de esto. Vamos con el jugador de la semana. En este caso, en realidad es la jugadora de la semana, es una que se veía como perdedora, pero aquí estamos llenos de muertos vivos en el Congreso, o como dice Marcelo Pérez, gente que regresó de la muerte y que la dábamos ya por perdida. Hay algunas senadoras por ahí. Y Jimena Rincón parece eso, ¿no? Como de la nada saca un poder que antes no tenía, a propósito de que no fue como candidata presidencial y después de lo que dijo el CERVEL no puede ir como a su postulación candidato al Congreso. ¿Qué te parece, Marcelo Pérez? Esto lo hemos titulado al que le contesta el teléfono Jimena Rincón es el ganador en esta parte, ¿no? Claro, bueno, ella como presidenta de la Comisión Mixta de Presupuesto es la que ordena un poco el debate, ordena el calendario, ¿ya?
Y sobre todo... Cita a las comisiones. Cita a las comisiones, claro, pero sobre todo en esto aplica el reglamento. ¿Ya? Entonces, opera esta máxima de los mexicanos, que decir para los amigos todo, para los enemigos la ley. Y lo que hemos hablado anteriormente, que va a haber menos espacio para el acuerdo y más espacio para el reglamento. Entonces, cuando el Ejecutivo o alguien diga que era llegar a acuerdo para hacer más expeditas las cosas, decir perdón, reglamento. Y eso es lo que ocurre en el Senado. Entonces, para un ejemplo, lo que antes ocurría era que el estado de la hacienda pública, ¿ya? Y el informe de política monetaria, el informe de finanzas públicas, se entregaban un día antes del ingreso del presupuesto, es decir, el 29 de septiembre, y esto para ganar tiempo y dejar el 1 de octubre para que el ministro de Hacienda y la directora del presupuesto presentaran, ¿ya? el presupuesto. ¿Qué dice la ley? Todo se inicia con el proyecto ingresado. Entonces hubo que ingresar el proyecto y le hizo perder 2 días. Y después conversar. Entonces va de a 2 días, de a un día, día y medio, día aquí, día allá. Lo que va a tratar de hacer. Y 3 días son. En esto, claro. En esto es el 5%. No, porque además ha habido presupuestos complejos donde han terminado sesionando el día sábado, ¿ya? La comisión, o el día domingo hasta la madrugada. Entonces, lo que ella está haciendo es decir, bueno, estoy imposibilitada de ir. Declaré enemigo público al ministro del Interior y a esa gente, digamos, entonces no va a haber interlocución. No le contesta el teléfono a Grau, no le contesta el teléfono a nadie, solo aplica el reglamento. Por lo tanto, lo que ella está haciendo es decir, bueno, es maximizar el rol que ella tiene en función de la campana y del reglamento para evitar todos los espacios de acuerdo. Si es que ella no los quiere, entonces todos estos protocolos de acuerdo, los marcos, las negociaciones, nada, porque está aplicando el reglamento. Eso tiene un límite, ¿eh? Porque el problema es que si no se aprueba el presupuesto, rige el presupuesto que presenta el presidente de la República. Y segundo, ella no tiene un control de una gran mayoría, como cuando el presupuesto vaya a las salas y ese empieza el negocio del Ejecutivo con cada parlamentario. Pero en función de citar y ya ha hecho algunas cositas, ya la cosa se va a ir complicada. Otra de las innovaciones que tenemos es que tenemos fuentes en el Congreso. Entonces, fuentes gran parte también, del presupuesto se fue en eso. También me han informado que efectivamente la presidenta de la comisión no recibe llamados de nadie. Nadie del gobierno. Cortado. Así es que perfecto. Está ahí ley del hielo y para los enemigos la ley. Bueno, ahí está entonces. Al que le conteste el teléfono. Entonces el concurso es, bueno, te contestó Jimena, avísanos, avísenos, por favor, porque vamos a ser el ganador. Y no cualquiera, entonces va a un alto costo eso, pero es parte de la economía, de la política del juego, pero... Ya, pero espérate, dentro de eso, entonces podemos decir que lo que tienen que poner ojo nuestros... ¿cómo le pusiste? Radiovidentes. ¿Radiovidentes o audiovidentes? Audiovidentes, gracias. Porque, claro, pero también puede ser radiovidentes o radioactivos. Bueno, la cuestión es que lo que tienen que poner ojo de aquí adelante es el comportamiento de Rincón y todo lo que eso mueve, porque la cosa electoral está ya entrando en tierra derecha. Ya vamos a ver si lo único que puede pasar es que Kast baje lo demasiado para que se meta Matei, o llega alguien de los lugares más rezagados en este pelotón y pase algo ahí, pero lo que está ahí digamos, estamos en una especie como de burbuja media estática, ¿no? Artés puede dar la sorpresa. Bueno, y eso me explicaba un amigo estadístico, ¿no? Así como es muy poco probable que Artés gane. Pero si todos se enfermaran de alguna enfermedad muy grave y Artés, el único que no se enferma, es muy posible que él sea el presidente de Chile. Entonces, claro, la probabilidad y la posibilidad son distintas. Son distintas. Sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, y nos vamos a la jugada de la semana de la próxima semana. Ya, a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Porque tenemos primero 2 grandes temas. El primer gran tema son nuestros temas que nosotros hemos puesto acá. La agenda ahora de incidentes. La agenda ahora de incidentes. Sí, y por último, 2 temitas que vamos a dejar ahí, que son menores, un tema de justicia y un tema de poder judicial que son baladí, porque a lo que vinimos.
ya ni siquiera esto es la ley del huevo, sino que ya es la bancada del huevo. Efectivamente. Lo dijimos, y hay una agenda del huevo. Estamos muy contentos. Al lado de la agenda Duque. Efectivamente, estamos Compiten. ahí. ¿Qué se acuerda de la agenda de seguridad? Poco. Nadie. No, nada, y la agenda eso del no huevo. avanza. Mira. Tenemos bancada ahora. La agenda perrito, no es Duque, agenda La perrito. agenda perrito, Son varios, la agenda perrito. Son porque varios porque además proyectos que de está Día el tema libre. de los asilvestrados. La Silvestrado, La tenemos jauría, la carrera de de Galgo, galgos, recuperación de Galgo. la ley Duque. Y yo creo que Modificación a la ley Cholito. va a haber Ley Cholito tiene 2. que haber una reforma a la ley Ley Cholito. Cholito, sí, claro. Perdón, chiquillos, que me ría, no se No, enojar nos conmigo. reímos de Es que- nerviosos, Es por que supuesto. es del Team Gatos. Sí, claro, por supuesto. En cambio, ¿Y tú, quién se acuerda de los gatos? En cambio, tú eres No, eres yo gato y soy perro. mixto en eso, Sí. porque tengo gato y perro. Sí, yo como soy- Charlie, que es mixto. Sí, yo soy mixto. Yo soy solo perros porque les tengo miedo. Ah, A los mira. gatos, sí. ¿Le tenéis miedo? Sí, ¿A los una ¿Es gatos? una cosa sí. que nació de niño? ¿O? Sí, del niño. Ah, mira. Sí, debe ser por esto que son tan impredecibles. Ah, bueno, a ti te A mí me gusta gusta la las cosa Por eso cosas está acá, estructuradas, en medio de la quiero estar en el verticalidad, centro. el largo camino. Sí. Exactamente. Bueno, está bien. Ahí Ya. bueno, son cosas, cada uno con su Rasgo. Si tuviéramos con que su rasgo. conformar lo del huevo, partimos con una ley que era una forma de ver este tema del huevo feliz, ¿no? Sí. Que tenía que ver con una ordenanza, con ordenar, ahí está, el tema de cómo, si alguien llegaba al supermercado, lo voy a contar así, De cuán feliz era la gallina. en donde nos decía, ¿por qué me están cobrando esto? Y está certificado de que esta gallina realmente es feliz y tuvo su huevo en libertad, ¿sí o no? La Me lo felicidad dijo. cuesta cara. La felicidad feliz. cuesta cara. Sí, cada día más cara. Pero era la trazabilidad. La trazabilidad del fundamentalmente. huevo, sí. La trazabilidad del huevo y la certificación de la gallina feliz. Esa Ahí era Claro. el primer proyecto de ley a los cuales se sumó también otro proyecto de ley que quería regular. Es como agenda ahora de incidente. Sí, Sí. sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. Un grupo de interés de la diputada importante. Orsini. Para poder también regular las gallinas captivas. En jaula. ya. En jaula. Entonces Ya. ahí vamos Las granjas sumando, de animales. vamos sumando aliados Claro, finalmente. sí, ¿eh? es verdad, es verdad. Así que bueno, vamos a seguir ese proyecto. Ley Duque sigue avanzando, que se adhiere, digamos, a la agenda de los perritos, como le llama Marcelo. Tan No voy a calificar. No, No voy yo a no fui calificar, sean despectiva. ustedes. Mándenle sus comentarios a Marcelo Pérez Quilaqueo y vamos a seguir con Neme. mirando. José Antonio. Te está llamando. José Antonio. Bueno, lo vamos a Aquí dejar está, ahí. espérame. ¿Qué dice? Dile yo al no- mapuche ese que no. Yo no soy. Le acabo de responder. Yo no fui. Es Marcelo. Mira. Bien, ya. Bueno, pero te hay- sumó a su libretica, dijo. Hay otras cosas, o sea, nosotros anticipamos un poquito que venían temas para instalar como más en el futuro, digamos, como una especie de delegado, ojo. Y claro, efectivamente está el impulso a lo que era Sala Cuna, que lo mencionamos, ahora llegaron indicaciones nuevas y este proyecto va a salir, y además está en todos los programas de gobierno. Hidrógeno verde, Sí. se acuerde que hablábamos si se embotellaba o no, perdón, Claro. si se ponía en el tambor En unos y le tambores apuntábamos, horribles, claro, sí. claro. Se aprobó ese incentivo tributario para el hidrógeno verde y va a la sala y probablemente la próxima semana esté en el Senado y haya ley Y de va- franquicia tributaria, perdón, incentivo para el hidrógeno verde. Y se presentan también indicaciones para la ley de FONASA. CAE, FES, digamos. Se está presentando. Se está presentando. Ay, el que viene, ¿Cuál? ¿Cuál que viene? el de la apuesta. Apuestas Ah, online, sí, diciembre. bueno. No, Esto lo venimos diciendo hace harto rato. hace Sí, rato, sí. porque ahora Ojo con en ese el tema de la agenda de proyecto de educación, ley. el tema de la ludopatía, de los contenidos que acceden a los niños, por otro lado está el tema recaudatorio, pero además con un fallo de la Corte Suprema que le obliga a los telcos, a las operadoras, a bloquear los sitios. Así es. Sí, no, esa eso es es interesante. interesante. Presentado por la gente de lotería y la gente de Polla Chilena de Beneficencia. Sí, con alianza con el hipódromo. Y, Bueno, claro. si quiere, usted puede apostar cuál va a ser el destino de este proyecto de ley en incidentesbet.com. Y puede ganar, La casa de apuestas de hora Número de uno. incidente. Y aquí El está. número uno. Ahí Sí, está no, el- sí, hay que hacer un negocio. Yo vamos a hacer un corpóreo Sí. un corpóreo de Sí. incidentes bet. Ya, Incidentes, terminemos Bet. esta parte con algún tema entonces de la agenda ahora de incidentes para pasar a un par de temitas. No, vamos a seguir con esto, vamos a hacerle Ya. seguimiento a estas cosas. Yo creo que van a ir avanzando menos con menos fluidez porque el presupuesto se lo está comiendo todo. Se lo come todo,
Pero sí podemos pasar a los otros proyectos también importantes que se han aprobado. Y este es el titular, ¿no? Luz verde para nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Muy bien, muy buen proyecto. Y la sala, que fue el 8 de octubre, y la sala de la Cámara aprobó las modificaciones del Senado de esta iniciativa, que además crea la Defensoría de Víctimas de Delitos. Y ahí va el proyecto de ley que concluye la tramitación en el Congreso. No, aquí hay un tema que parece importante, pero que es muy importante. No fue tan... Fue bien expedito, ¿eh? Fue muy expedito porque había un consenso bien grande en esto. Yo creo que era muy importante esta modernización. Y yo solo, antes de darle el pase a mi querido colega y amigo Marcelo Pérez, también una alta fuente de gobierno nos contó acerca de este proyecto de ley. No sé, este podcast ya está. Está en otro nivel. Oye, no, pero además será entre nosotros y la mesa de editoras no hay ya no hay grandes distinciones. Aquí no hay ruidad. No somos rubios, estamos más blancos, pero no importa. No somos rubios, pero somos muchos. Pero le hacemos el peso. Tenemos altas también autoridades que están que además será protagonista de... Muy importante, porque lo que hace es modernizar un servicio que hasta el día de hoy funciona en 4 macrozonas de las corporaciones de asistencia judicial. La gente, los abogados, como su humilde servidor, prestamos servicio gratuito al Estado durante 6 meses de dedicación absoluta para trabajar por la justicia de aquellas personas más necesitadas de este país. Vamos Chile. Ahí estuvimos. Me tocó en el bosque a mí hacer la práctica. Y cuando me dieron un papelito, porque era un papelito, ¿vaya a sacar el chiste del lobo? ¿De la Caperucita? Yo dije, ¡oh, buenísimo! El bosque con Apoquindo, pensé que era yo. El bosque con Apoquindo. ¿Será el bosque norte o bosque sur? Y estaba aquí por toda lado, así como... Claro. No, amigo, es la comuna del bosque. La mítica, donde vivió Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Exactamente. Justo al frente de la base aérea estaba la municipalidad donde estaba el mítico alcalde Sadi Melo Moya. Oye, ese era... Que suena Sadi Melo Moya, ¿no? Era como otra. Era el dueño de la municipalidad. Impresionante. Yo hasta ese momento creí que era un ente privado, te digo. Impresionante, increíble. No, increíble, pero además y ahí atendíamos a toda la gente del bosque, así que un cariñoso saludo a toda la gente del bosque. Amigos, entonces, bueno, lo que hace este servicio es modernizar todas estas macrozonas de corporaciones de asistencia judicial, donde van a trabajar cerca de 4.500, principalmente abogados, asistentes sociales, para la defensoría en distintos ámbitos: civiles, familia, laboral, derechos humanos, algunas cosas penales, principalmente de violencia intrafamiliar, y algunos temas laborales también. Entonces agiliza la cosa. Y además, una de las cosas más importantes es que crea la Defensoría de las Víctimas, que esto es un anhelo de la Pero de la ya no teníamos una defensoría hace mucho tiempo. Sí, pero lo que pasa es que es parte de como... Bueno, hay una imagen, o lo que ocurre que la Defensoría finalmente lo que hace es que defiende a la gente que no tiene recursos para tener abogados representantes. Entonces la Defensoría Penal Pública, pero esta es fundamentalmente que tendría que defender a cualquiera, digamos. O sea, Manuel Monsalve, que no es una víctima, y él tenía un defensor público, sí, para dar un ejemplo. Entonces, esta es fundamentalmente hacia las víctimas de delito, ¿no? Entonces, y en este servicio, que es parte también de lo que pasa de la agenda de seguridad. De seguridad. Como es parte del acuerdo de claro, seguridad. Impulsada primero por el ministro Luis Cordero como ministro de Justicia y ahora finalizada por el ministro Jaime Gajardo Falcón. Bien, tiene perfecto, nombre sí, como Jaime Gajardo Falcón 346 nivel 22. Oye, ya, vámonos. Sí, no, dale, termina por favor el tema. No, eso con este proyecto que moderniza mucho, eso es una mejora sustantiva a lo que existe hoy en día, así que también muy contentos con ese... Pero más con todo un proceso de acceso a tecnologización y tiene una implementación de 18 meses a partir de la publicación de la ley, que es la próxima, que se espera que sea la próxima semana, y será escalonado por distintos territorios. Hay que decir que estamos en una... Mira cómo aprendí todo esto de la fuente. No, es que la lumbrera. El nivel de fuente que tenemos. Es que ese nivel de fuente, vamos a hacer un adelanto, va a protagonizar el primer capítulo de Grandes Burócratas. Sí, claro. Vamos a hacer un spin-off de nuestro podcast en un podcast B que se llame Grandes Burócratas. Y no hemos querido delimitar en Grandes Burócratas de la historia o de Chile.
solo grandes burócratas, nada más. Así que estén vigentes sobre todo, ¿no? Sí, Esa es como que estén instalados en el cariño de la gente o haya que instalarlo en la memoria de la gente. Como Quintanilla y Hermosilla. Sí, ahí está. Y la señorita Astrid, por supuesto que sí. Y Gatica. Oye, pero a todo esto, este contexto de esta reforma también al tema judicial está en un momento en que la justicia está pasando por un momento muy duro, ¿no? Esto del juez Ulloa y muchas cosas que venían del caso Hermosilla y que le han pegado muy duro al nombramiento de jueces y un montón de cuestiones, que además tiene sí un coletazo en el Congreso, porque había muchos de estos nombramientos que tenían esta... no sé cómo llamarlo, pero esta negociación, llamémoslo así, con el Congreso Nacional, sobre todo con los senadores. Esto tiene que modernizarse también, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes hacia adelante? No, claro, se produce un silencio claro, oye, perdón. Tengo que ir. Fui nombrado también. No, estoy en una terna. Hay intereses. Estoy en la terna. No, mira, yo tengo un amigo que gran abogado y magistrado que está allá en Palmilla. Lo puede decir. Un gran juez de la República, otro burócrata. No, a ver, yo creo que efectivamente hay, por la Constitución, el Senado tiene harto poder en nombramiento, como una cámara que fundamentalmente busca los acuerdos y además que también se mencionan en dupla, entonces hay cuotas, mucho balance. Entonces el fiscal nacional también es nombrado vía acuerdo con el Senado. El contrario, estoy hablando de grandes nombramientos. En grandes burócratas pues están grandes nombramientos, pero sí, efectivamente hay una idea de crear un consejo para la judicatura que proponga y nombre esto de manera que no tengan que pasar o por el Senado o por otros tribunales, es decir, los propios tribunales superiores, ¿no, Felipe? También nombran a los jueces de apelaciones de las cortes, entonces así existe toda una distribución y además, bueno, el gobierno también tiene una división judicial que se dedica también a proponer o a ver cómo se estructuran los nombramientos. Ahora hay una buena noticia con respecto a esto, que de otros de grandes nombramientos era el proyecto del nombramiento del modernizar el sistema registral y notarial, que fue ley hace poco. Que fue aprobado hace poquito. Hace poco. Entonces, no es un tema fácil, pero sí habría que ver algún tipo de instancias de poder sacar el poder a quienes lo nombran ahora, digamos, para evitar, sobre todo, discrecionalidad, digamos, y poder equilibrar los nombramientos y el poder que tienen alguna entidad sobre los nombramientos. No quiere decir que quienes lo hagan ahora lo hagan totalmente o 100% mal, pero hay zonas grises, digamos, siempre en esto. Y está generando polémica porque hay acusación constitucional en contra del ministro Ulloa. Entonces esto trae su coletazo. Si la cosa está brava, digamos. Coletazo político también, que trae otro proyecto de ley. Que es un proyecto, perdón, no es proyecto de ley, sino que es proyecto de reforma constitucional. Que quizás como para hacer el cierre de los temas en que está el Congreso hoy día, se anunció hace muy poquito el ingreso de una reforma constitucional que esta semana, ayer, que busca evitar pasar por el Congreso las autorizaciones para la asignación de funcionarios militares en el control de fronteras. Hoy día, por la ley de infraestructura, de protección de infraestructura crítica, esto se preaprueba, digamos, cada 3 meses por el Congreso. Ahora lo que se quiere hacer es que por decreto supremo se permita, digamos, la asignación de funcionarios militares a la protección de fronteras sin pasar por el... Claro, lo que pasa es que está asociado al Estado. A uno de los estados de excepciones, ¿no? Por eso. Entonces lo que buscan, lo que dicen es que en el fondo las dos cosas se trataron por igual, la protección de infraestructura crítica y la protección de fronteras, y son cosas distintas. Esa es la justificación del proyecto de ley, pero se ha generado una polémica muy grande dentro del conglomerado de gobierno, porque hay voces que dicen, oiga, no podemos pasar por alto al Congreso en este tipo de decisiones, sino que mantengamos esto igual, y esto fue con poco anuncio, no fue con mucho anuncio, así ahora, que también puede ser una bola curva. Hablábamos antes del programa y Marcelo Pérez lo calificó como una trampa electoral. Una trampa. ¿Y esto es porque de nuevo salta Kast al ruedo? ¿O no? En los discursos o las acciones del gobierno. O sea, es un tema que está como en parte de las campañas donde existe una especie como de
consenso generalizado en endurecer los tipos de normas en materia de seguridad fronteriza. Por ejemplo, nadie que diga que no, nadie que diga vengan, ni estaba Chile con el avión con los haitianos, ni nada de eso. Cobrando 40.000 pesos por haitiano, con Juan Gabriel Valdés de cómplice, porque estaba en Haití. Y socio. Claro. No, pero... Claro, lo que tiene que ver es que decir, bueno, están adelantando. Tengo la impresión de que algunos temas que están puestos como en el horizonte de campaña, de adelantarlos. ¿Ya? Y también es quitar una baza y volver a tener el debate. Pero además ponerse en el debate que ya lo vimos con el tema del presupuesto, que tiene que ver que es Kast y yo. Y en el fondo olvidándose un poquito aquí, porque la impresión que yo tengo, voy a hablar a título personal y a ninguno de los intereses que suelo representar. ¿Por qué me miran? A lo largo del día, con diferentes horarios, diferentes intereses, no, creo que darle elección por perdida, digamos. ¿Y que en realidad están pensando en Boric 2030? Claro, y en el fondo en que, y algunos analistas lo han dicho en medio de rubios, no tan rubios, de decir de que más se abriría un nuevo ciclo como el de Bachelet, de Piñera, Boric, Kast. Es un poquito... ¿Están jugando a eso? Sí, no, es que un poquito, yo creo que un poquito temerario decirlo así, pero claro, en el mundo de las tribunas se trata de instalar como máximas, como cosas, como decir, como se instaló el octubrismo. Alguien tiene que instalar el titular. Cuadras de la casa de Boric y yo creo que la bola de cristal se le ve desde aquí, amigo. No. Te digo que él sí, pero inaugurar una especie de ciclo político como Boric, Kast, Boric, Kast de 20 años, no sé. Lo que sí es cierto, o sea, no hay que tener bola de cristal ni nada, pero que efectivamente, porque ya lo vemos con Sala Cuna que lo van a apurar, ya lo vemos con este tipo de medidas, ya lo vemos con el tema del recorte. O sea, Boric está ¿por qué entra en la campaña? Porque no entra para favorecer a la candidata, si saben que bajo ningún escenario avanza. Entonces, yo creo que más que una trampa, y también es como decir, bueno, alinear a su propio sector. Y estamos terminando el programa de hoy, pero antes van los recomendados. Tremendo programa el de hoy, Tremendo programa. Qué bueno tenerlos, estar acá. Ahora, hemos hecho varias promesas. Sí. Algunas cosas que vamos a dejar aquí dichas. La primera es que vamos a estar en una especie de gira, un tour por itinerante por distintos restaurantes clásicos y que son parte de esto, ¿no? Como de la inspiración cívica, donde se junta patrimonios democráticos de la República. Inspirado todo el rato ya Papito Mazú. Y no hemos hablado de esta inspiración Dorothy. Se nos pasó totalmente. Miren, este vitral fue instalado. Fue instalado por Dorothy Aurora. Inspirado en... ¿Hay decreto? ¿Hay toma de razón? Sí. Hay toma de razón. Ya está todo publicado. Lo segundo que vamos a decir en esto es que tenemos dos podcasts que son como parte, ¿no? Como una especie de spin-off. El primero es Grandes Burócratas y el segundo se llama El chileno más argentino de todos los tiempos, Marcelo Pérez. Por Marcelo. Claro, quiero ser argentino. No, por Marcelo Pérez. Quiero ser porteño. Yo voy a ir buscando personajes y voy a entrevistar gente que... Bueno. Yo tengo un amigo que dice, mi sueño es ser argentino. ¿Eres voy tú? Voy a ir a rescatar a esa gente en estos dos podcasts. Voy a hacer un recorrido por Chile. Estoy seguro que va a traer de vuelta un carnet de la Cámpora. Sí, por supuesto. No. Un afiche de Vita y un sticker yo no soy de la Cámpora. Bueno, pero vamos. Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. El primer recomendado que quiero hacer tiene que ver con Argentina, porque es una banda que va a venir luego a la Primavera Fauna, que se llama Él mató a un policía motorizado. Él mató. Un policía motorizado, gran banda argentina, una banda más independiente y que tiene dos hits que a mí me gustan. Una canción que se llama Estoy más o menos bien, que es básicamente el no igual bien chileno, digamos, no igual bien, el más o menos bien argentino. Y la segunda es que en el Eternauta, esta versión en serie maravillosa con Darín, en donde hay una imagen, es sacado del cómic de Oesterheld. Un saludo a Ricardo Darín. Un saludo, gran amigo. Gran amigo, tu amigo personal. Mi amigo personal. No, unos amigos míos se encontraron con Darín en Marsella y hay fotos de ellos. Con Darín, en Marsella. Bueno, y ahí aparece El Magnetismo, una canción que dura 1 minuto y medio en la toma final de un nuevo episodio de El Eternauta, y ahí es como para decir,
Señores, Latinoamérica vive. Y viene al festival ahora a Primavera Fauna, el primer día. Hay que ir a verlo entonces. Ese es mi primer recomendado. Bien. Marcelo Pérez, recomendado. Bueno, yo voy a... Tan tan taratán tan 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 tararán tan 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 tan. ¿Cuál es tu recomendado? En 5 segundos antes de que tengamos que irnos. La segunda temporada del podcast Grandes Infelices sobre vida y literatura, digamos. Sí. Y en este ciclo, que ya llevan dos capítulos nuevos de Javier Peña, que claro, estuvo en América Latina, pero no pasó por Chile. No pasó por alguien Chile. No se la jugó bien. Sí, pero estuvo en Colombia, en Uruguay, en Argentina. Se había anunciado que venía. No, estábamos ahí en la fila. Bueno, sí, pues estábamos ahí. En este ciclo. El octubrismo, en este ciclo vienen como vida de grandes literatos, pero en función de la literatura, su obra, pero además en la relación con ciudades y con las ciudades que ellos identifican. Entonces, bien, hay el primero es de Franz Kafka, que alguna vez lo he traído acá hasta a este espacio, digamos, uno de los ídolos personales. Y lo puedes poner en Grandes Burócratas también. Sí, ¿no? Además, él es perfecto. Te cae perfecto. Y Elsa Morante, que es una escritora italiana, y su relación con Roma y la segunda mitad de la historia de la Quinta República Italiana. ¿Vamos a repasar todos los capítulos del podcast? No, esos dos son los que ya vienen porque volvió el 29 de septiembre. Entonces, yo quería recomendarlos que... El memo de en el fondo ¿qué decía el memo? Sí, decía vamos a desarrolla, no está bien. Pero bueno, Grandes Infelices, segunda temporada en Spotify, primer capítulo Franz Kafka, segundo El Zamorante, Praga y Roma. Y estamos en el restaurante Ana María, Santiago. Así que saludamos a nuestros queridos amigos por habernos recibido en esta casa. Al Golden Team también acá, que se portan increíble. Muchas gracias por tenerlo de vuelta. Nos vemos en la próxima, que va a haber entrevista, para que sepan. Entrevista, viene entrevista. ¡Oh! ¡Más novedades! Buenísimo. Nos vemos. Chau.